Hola, bendiciones para todos. Hoy quiero compartir una palabra de oración en San Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 36. Dice acá la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros en nuestro tiempo de dificultad, en nuestro tiempo de tristeza, y cuando nosotros vamos a enfrentar una situación adversa en nuestra vida, nosotros necesitamos vencer nuestra alma para no tomar decisiones equivocadas y para no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros no oramos en el momento de nuestra adversidad y en el momento de nuestra angustia, es una señal de que nosotros no confiamos en la sabiduría, en el poder y en la soberanía de Dios, sino que nosotros pensamos, cuando no oramos, que nosotros podemos solos, que nosotros podemos o que nuestra voluntad es buena. Pero acá Jesús nos muestra que es necesario vencer nuestra alma para que la voluntad del Padre se haga sobre la de nosotros. Vemos a un Jesús que estaba triste, que estaba angustiado, que estaba triste en su alma hasta la muerte. Pero vemos a un Jesús dependiendo y confiando de la sabiduría, del poder y del amor del Padre. Él sabía que en Getsemaní él iba a encontrar la voluntad del Padre y no la de él. El deseo de Jesús en su humanidad era no beber la copa de la ira de Dios. Pero esa no era la voluntad del Padre. Y como él sabía esto, él buscó al Padre en oración para fortalecerse, para poder estar listo para hacer la voluntad del Padre. Cosa que no le sucedió a Pedro. Acá Jesús le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Y acá él le hace una pregunta a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Y vemos el resultado de Jesús y el resultado de Pedro. Vemos a un Jesús rendido a la voluntad del Padre con gozo, rendido a la voluntad del Padre para ir y cumplir el propósito para el cual él había venido a esta tierra. Pero vemos a un Pedro que, aunque días antes él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, y sinceramente y de verdad Pedro iba a dar la vida por Jesús. Vemos ahí mismo en Getsemaní como Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Y vemos cómo este Pedro estaba dispuesto y tenía la valentía y el amor por Jesús para dar la vida por él. Pero Jesús le dice algo: Pedro, hay tentaciones, Pedro, hay momentos, Pedro, hay cosas de nuestra alma que aunque las queramos hacer, que aunque las deseemos hacer, en un momento dado nos van a vencer. En un momento dado nosotros vamos a hacer lo que no queríamos hacer. Vamos a reaccionar de la manera que no desearíamos reaccionar. Y vamos a enfrentar situaciones de la manera que no las deberíamos de enfrentar por causa de que no oramos. Pedro negó a Jesús. Pedro lo negó delante de una criada. No tenían una espada para cortar su cabeza. No había un gran ejército. No, era una criada.
pero a Pedro le llegó un temor sobrenatural. Pero el tentador vino, pero la tentación vino y fue más grande que Pedro, fue más fuerte que Pedro. ¿Pero por qué? Si Pedro tenía el deseo y de verdad y sinceramente él iba a dar la vida por el Maestro, ¿por qué Pedro negó a Jesús de una manera tan cobarde? Porque si nosotros no oramos, porque si nosotros no pasamos tiempo en oración, porque si en el momento de nuestra angustia y de nuestra necesidad nosotros no pasamos tiempo con Cristo, en comunión con Él, en comunión con el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder hacer la voluntad del Padre, sino que vamos a hacer las cosas que nosotros tal vez no queríamos hacer. Acabemos a este Pedro con un final trágico, negando a su Maestro cuando iba a dar la vida por él, porque no oró, porque no oyó la voz del Maestro que le dijo: velad y orad. Pedro, velemos y oremos porque nos espera un momento difícil. Y asimismo nosotros, mis hermanos, nosotros debemos de tener una vida de oración. Y aunque estemos en momentos difíciles, y aunque estemos en momentos en que tengamos que tomar decisiones inmediatas, usted no puede tomar esa decisión sin haber orado. Usted no puede enfrentar esa situación sin haber orado. No es más urgente tomar la decisión, no, es más urgente orar. Porque cuando nosotros oramos, vencemos nuestra alma. Y cuando nosotros oramos, nosotros vamos a sobreponer o vamos a poner por encima la voluntad del Padre y no la nuestra. ¿Cuáles serán los resultados? Que vamos a cumplir el propósito de Dios y le vamos a glorificar a Él. Pero ¿cuáles serán los resultados cuando nosotros no oramos? Vamos a hacer lo que no queríamos hacer y vamos a tener un final trágico. Oro que esta palabra llegue a tu corazón y dé fruto. Oro que esta palabra llegue con el poder y la presencia del Espíritu Santo para salvación, para sanidad, para liberación y para que sepas que en medio de las tentaciones y de los momentos difíciles necesitamos orar para poder hacer la voluntad de Dios. Bendiciones a todos.